Carlos, enhorabuena por el plantel enorme de tangerinos, de tangerinas número 1 que hay aquí hoy. Realmente es impresionante y me ha resultado enormemente agradable estar ya entrada con muchos de ellos, muchos antiguos amigos. Y me alegro muchísimo que estén aquí hoy mis hijos, porque creo que, como ha dicho antes Domingo del Pino, nosotros ya nos estamos muriendo, 555, pero que es muy bueno que esté presente gente joven que se ilusionen por Tánger, que tengan ganas de conocer el país. Yo he estado con ellos en Tánger en varias ocasiones, especialmente con mi hijo. Creo que le ha gustado, estoy intentando inocularle el virus de Tánger y creo que están bastante ilusionados con Tánger. Tánger, que como sabéis, últimamente está de moda, porque que yo sepa, en el último mes, pues hace unas semanas tuvimos aquí el gusto, el placer de estar con Alberto Pimienta, que es una joya tangerina, estuvo en la casa separada. Luego, posteriormente, se habló, yo no pude ir desgraciadamente, en la casa árabe sobre el padre Lourido, que es una de las personas, una locura, que más ha trabajado sobre Tánger y por Marruecos. También la semana pasada, Domingo del Pino y Manolo Segura, que está aquí con nosotros, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Tánger. Estuvimos en Torremolinos en una comida bastante agradable, en la que concurrieron bastantes tangerinos, a pesar de que se celebraba el partido de fútbol Málaga-Madrid. Y bueno, pues lo pasamos muy bien en esa comida y recordamos todos también a Tánger. Luego hoy asistimos al feliz alumbramiento del libro Tánger en primera persona, y el próximo día 7 en Caixa Forum sabéis que hay una conferencia que pronunciará un periodista de altura que se llama Javier Valenzuela. A mí me hubiese gustado muchísimo más que fuera Domingo del Pino el que nos hablara de Tánger en esta conferencia en Caixa Forum, pero a mí él ha dado una conferencia sobre Argel que conoce también muy bien hace unos días, y bueno, yo espero que nos veamos también el día 7 en Caixa Forum. Yo prefiero estas cosas, en estas reuniones, leer unas notas, aunque luego se me escapan las ideas, más con los años, ¿no? Y prometo que va a ser algo que voy a leer en 10 minutos, ¿no? En 10 minutos, pero que lo he pensado y que lo digo con todo el corazón. Carlos Hernández, alma de Tánger Habibi, ha tenido la amabilidad de pedirme lo que ha citado inmediatamente, presentar el libro Tánger en primera persona, que junto con varios colaboradores ha publicado sobre Tánger y que está caliente, ya que acaba de salir de un horno moruno esta misma mañana. Y lo hago con mucho gusto y muchas ganas, ya que creo que hace falta apoyar con el mayor entusiasmo todo lo que tienda a mantener viva la memoria de nuestro Tánger internacional. Con los años que vamos acumulando, se nos está diluyendo poco a poco. Por ello, es muy saludable que en primera persona, como dice el libro, escribamos nuestros recuerdos sobre una ciudad única e irrepetible y que intentemos entre todos que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros amigos conozcan directamente la verdad de ese mito que en realidad existió. Cada día algo sustancial de Tánger se pierde o va camino de su ruina, ya sea por abandono o desidia, como ocurre con el Teatro Cervantes o la Villa Harris, o bien absorbido por la jungla de nuevas edificaciones y construcciones que conforman el Tánger actual, como ha pasado con el Hospital de Chimol o con la Huerta de Marchena, que estaba enfrente de mi casa en el Boulevard Anteo. Lo que también puede ocurrir muy pronto con parte de la playa tangerina, nada menos. Algunos admirables tanjawis luchan para que el patrimonio histórico tangerino desaparezca. Entre ellos, Rashid Tafesiti, muy amigo de todos nosotros, presidente de la Sociedad Albugas, está luchando por eso y está consiguiendo algunos éxitos. Pero no nos engañemos, a pesar de todos esos esfuerzos, poco a poco el Tánger internacional de nuestra juventud desaparecerá, o lo que puede ser menos grave, se diluirá definitivamente en el Tánger moderno. Así, a medida que pasa el tiempo, ese Tánger único e irrepetible, que no fue un mito sino una total realidad, se difumina y se desvanece y solo pervive gracias a nuestra constante evocación. En definitiva, nuestro Tánger sigue existiendo y siempre existirá, principalmente porque está anclado en nuestra memoria. Son muchos los hombres y mujeres que han contribuido a atesorarla. Algunas obras míticas como las de Isaac Laredo o de Alberto España se han unido, posteriormente otras muchas más.
Además, innumerables escritores o periodistas se ocupan de nuestra ciudad, ya que constantemente publican artículos o ensayos sobre ella. Destaco, entre otros muchos, a Juan Goytisolo, a Taha Kencherul o a Domingo del Pino. Además, algunos tanchawis han creado revistas en las que publican recuerdos, fotografías, notas y crónicas sobre el Tánger internacional. Entre ellas destaca el lugar preferente en Malabata, concebida por Oleg Vargas, desgraciadamente falleció hace unos años, y Malabata la languidece desde entonces. Otra es Tingis, creada y dirigida por Lidia Sanz, hermana de Río, que después de 10 exitosos años de feliz existencia, sigue adelante con toda vitalidad. Todos, libros, revistas, escritos, fotografías, artículos, contribuyen a mantener viva la memoria de nuestra ciudad. A toda esta labor impresa se han unido en los últimos años, al regazo de las nuevas tecnologías informativas, varias páginas web que han permitido que muchos tangerinos esparcidos por todo el mundo recuerden su ciudad, se reencuentren, se reúnan entre sí o estrechen sus relaciones. Entre todas ellas, posiblemente, Tánger Habibi sea la más completa e interesante y la que recibe un mayor número de visitas, hasta hoy cerca de 400.000. Fue creada sin ningún ánimo de lucro a principios de 2004, hace ya más de 7 años, gracias al entusiasmo de Carlos Hernández y de un pequeño equipo de amigos. Su objetivo es simplemente el rendir homenaje a Tánger y a todos sus habitantes. A lo largo de estos años se han unido a la página como socios más de 1000 tangerinos o asimilados de las más distintas religiones, etnias y nacionalidades similares a las que convivían en el Tánger internacional durante su época de mayor esplendor y que actualmente están esparcidos por todo el mundo. Gracias al enorme esfuerzo llevado a cabo por Tánger Habibi, esta página es hoy día una interesantísima enciclopedia de temas y de datos relacionados con nuestra ciudad. El recorrido de la misma es impresionante, ya que en más de 50 capítulos e innumerables apartados, ilustrados por muchas fotografías, recoge la más amplia casuística que imaginarse pueda sobre Tánger. Lamentablemente, la labor inmensa llevada a cabo a favor de la memoria de Tánger por Carlos Hernández y su equipo de colaboradores ha llegado a su fin, y ello a pesar del favor que su página recibe del considerable grupo de amigos y lectores que la siguen. Yo lamento enormemente que se cierre una tan importante ventana de nuestra memoria y de nuestras raíces. En todo caso, confío en que Carlos tome las medidas oportunas para que el inmenso trabajo de muchos años de entrega y de amor a la memoria de nuestro Tánger no se esfume en el éter y que la página se mantenga disponible. Pero antes de su última salida al escenario, Carlos y Tánger Habibi han querido dejar en este libro Tánger en primera persona un nuevo testimonio de la memoria viva de Tánger. Aunque brevemente, ya que solo he dispuesto ayer desde el PDF, igual que le ha pasado a Domingo, total de la obra, he podido ojearla con cierto detenimiento. Es posible que algunos lectores echen de menos en el libro este o aquel aspecto de nuestro Tánger internacional o consideren que tal o cual enfoque no corresponde totalmente a la realidad. Ello es lógico, ya que conviene recordar que cada uno de nosotros tiene un Tánger propio en su memoria y que gracias a nuestros distintos y personales recuerdos sintetizamos la verdadera imagen de ese Tánger único e irrepetible. Me gustaría destacar algunos aspectos que me han gustado particularmente, como por ejemplo el énfasis que muchos redactores del libro ponen en demostrar que los grandes hitos de la ciudad fueron españoles, como el primer paro anterior al de Espartel, el inicio del desarrollo de la sanidad en la ciudad gracias al doctor Senarro y la creación del primer hospital que era español, la instalación de la red eléctrica o de la telefonía que se desarrollaron en la ciudad gracias a la iniciativa de empresarios españoles. Por otra parte, me ha resultado emotiva la semblanza que José Hernández hace de su mentor, nuestro admirado Emilio Sanz de Soto. Me ha gustado mucho leer la simpática página que escribe en Jaquitía nuestro querido amigo Sol Leví, así como la nostalgia con la que se recuerdan los famosos patios tangerinos. Y sobre todo, como ha dicho Domingo del Pino, creo que algo que impresiona de ese libro es que describe la vida cotidiana del Tánger de los años 50 a 70. En definitiva, y termino, Tánger en primera persona es una excelente obra coral ilustrada con cientos de fotografías
antologías y peligrosamente editada en la que se recogen informes y escritos redactados por el equipo de Tánger Habibi, dirigidos por Carlos y un buen número de socios que abarcan los más diferentes aspectos de nuestra ciudad, que van desde las distintas instituciones tangerinas hasta sus más conocidos paisajes y lugares, desde las principales actividades que se desarrollaban en Tánger hasta sus más significados espectáculos, pasando entre otros muchos temas por diversos personajes de la ciudad. Se trata de pinceladas, algunas de ellas muy elaboradas, de todo lo que constituía la esencia y la singularidad de la irrepetible ciudad de Tánger. Estoy seguro que este libro interesará considerablemente a muchos tangerinos y a otros que no lo son y que quieran saber cómo se vivía en Tánger en los años de su mayor esplendor. Yo creo que es justo y necesario expresar a Carlos Hernández y a todo el equipo que han hecho posible la existencia de Tánger Habibi durante tantos años nuestro reconocimiento y satisfacción por su enorme y su positivo esfuerzo, así como nuestro agradecimiento por este libro que viene a reforzar nuestra memoria sobre Tánger y al que auguramos un gran éxito. Inshallah. Muchas gracias, Leopoldo. Y ahora pasamos la palabra a nuestro amigo Carlos Hernández, autor del libro y director de Tánger Habibi. La verdad es que me lo han puesto muy difícil. Mi agradecimiento a los dos porque os habéis dispuesto generosamente a exponer a los aquí presentes vuestras ideas y vuestra opinión sobre este libro realizado con tanto cariño y esmero. Gracias por haber dedicado parte de vuestro tiempo a la lectura de las páginas, que no son pocas, 644, de Tánger en primera persona. Aprovecho también este momento para expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han colaborado directamente con sus textos y sus documentos fotográficos. Mi más profundo agradecimiento a Consuelo Hernández, que desde el principio, desde los primeros pasos del libro, ha estado apoyándome con la complicidad que quizás requería este bonito proyecto, entregándose en rigor en los trabajos de corrección, del diseño y de elaboración de texto, por citar algunas de sus aportaciones. De su mano llegaron firmas destacadas que han enriquecido el contenido. Autora, además del título y de la imagen de la pintura que lleva la portada del primer volumen. Sin su aportación, este libro no habría sido lo que es. Por último, es un honor para mí haber podido contar con la participación de mi hermano en mi primer libro. Tanto con imágenes de su obra, como en su colaboración como autor del texto dedicado a Emilio Sanz de Soto. Me siento especialmente obligado a expresar aquí mi gratitud por la generosidad con la que ha cedido la imagen de uno de sus grabados para la portada del segundo volumen. Finalmente, decir que en este nuevo libro sobre Tánger encontraréis en sus 644 páginas variedad de texto documentado con fotos, dibujos y pinturas, muchos de ellos inéditos. Encontraréis abundancia de relatos, biografías, curiosidades de la ciudad y de sus habitantes. En mi proyecto inicial, el de dejar constancia por escrito de un Tánger internacional vivido por muchos de los que aquí estamos, creo que a pesar de algunas carencias se ha cumplido. Muchas gracias.